es la edición 14ª del Congreso Internacional del Tomate y estamos arrancando con clase. Aquí está Marita Cantwell. Ella es docente especialista en postcosecha, emérita del Departamento de Ciencias y Plantas de UC Davis, docente y especialista en postcosecha, emérita en el Departamento de Ciencias de Plantas en UC Davis. Llevó a cabo un programa de investigación aplicada, educación sobre la fisiología y postcosecha, calidad y manejo de cultivos hortícolas durante más de 30 años. Marita sigue siendo instructora en los talleres anuales que lleva a cabo el Centro Tecnológico de Postcosecha de Davis. Marita tiene un título de biología por la Universidad de Michigan y maestría y doctorado en fisiología vegetal por UC Davis. Antes de trabajar con la universidad fue profesora investigadora en ENCB, IPN y el CIAD en México. Pues le quiero dar una afectuosa bienvenida aquí a Marita con un tema muy importante que es la redefinición de postcosecha para los mercados globalizados, el secreto para llegar más lejos. Marita, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Entonces, hoy asistí al taller, ¿no? Que fue atrasado, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? De nada más escuchamos algo sobre riego, algunos componentes de la producción y todo el esfuerzo, ¿no? Para hacer, para producir, ¿verdad? Un cultivo como el tomate. Ahora, en esta plática quisiera hablar sobre algunos conceptos sencillos sobre la calidad post cosecha de tomate y también pensar un poco en cuáles son las estrategias para alargar la vida post cosecha. Ahora, el título que me propusieron fue eso, ¿no? Me invitaron con ese título, ¿no? La redefinición post cosecha para mercados globalizados, pero yo lo voy a poner un poco más sencillo, es el manejo post cosecha para calidad y vida de animal, ¿no? Porque soy académico y nosotros no somos muy creativos con los títulos, ¿no? Pero también lo pongo así porque quiero enfatizar que es calidad en combinación con vida de animal. No podemos olvidar eso, ¿verdad? Okay. Ahora, es obvio que mi español es deficiente. Las transparencias están en inglés, así que todos vamos a hacer mayor esfuerzo para esta ponencia, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, el tomate es muy importante. Esos son algunos datos de 2018. En los mercados de menudeo en los Estados Unidos, el tomate es en segundo lugar en la venta a menudeo de las hortalizas, ¿verdad? Entonces, todos sabemos aquí también en México, el tomate es sumamente importante, ¿no? Ok. Ahora, cuando yo recibí esta invitación en mi correo electrónico, lo estaba leyendo. En ese momento estaba escuchando el radio. Había un programa sobre el aniversario, el año 40 aniversario de un restaurante en San Francisco que se llama Zuni Café. He ido ahí 2 o 3 veces, ¿no? A través de los años, quizá más. Pero es un restaurante interesante de comida de diferentes partes. Pero una cosa que la persona que lo estaban entrevistando decía, ¿no? Mire, nosotros somos un restaurante, ya cumplimos 40 años en 2019. No somos un restaurante que sale con la última fad o la última cosa nueva sobre los alimentos. Pero siempre producimos alimentos de calidad en nuestra cocina y consistencia de calidad. Y un ejemplo que puso fue el pollo rostizado. Tiene de los 40 años del restaurante. Esta receta, este plato, este pollo rostizado tiene más de 30 años, ¿verdad? Entonces, cuando estaba pensando en la invitación, pensaba, bueno, es lo mismo con el tomate. Si producimos un buen tomate, entonces tenemos tomate de calidad y lo que el consumidor quiere es eso, tomate de calidad y consistencia en esta calidad. Entonces es lo mismo en todos los alimentos, esos aspectos de calidad, ¿verdad? Ok. Entonces, como parte de eso, sabemos que el tomate, yo trabajé muchos años en California con el tomate verde maduro, ¿verdad? Que se trata con etileno, etcétera. Que ya en el mercado a menudeo casi ha desaparecido porque hay mejores
cultivares, ¿verdad? Hay otros sistemas de producción que producen tomates de mayor calidad, ¿ya? Entonces, parte de eso es el sabor. Y el sabor incluye los componentes de azúcares, de ácidos y también los volátiles aromáticos que hace el tomate, ¿no? Pero hay algunos principios aquí son importantes de mantener en mente durante esta plática. Uno es que normalmente lo más fresco que es el producto en tiempo, mejor es el sabor. Pero con frutas como el tomate es más complicado porque estamos cortando temprano en la maduración y la fruta va a madurar y mejorar en su calidad y luego su calidad va a disminuir, ¿verdad? Siempre hay guías de manejar un producto y esos guías son útiles y hay que tratar de apegarnos a ellos, ¿no? Puede ver, como en el caso del tomate, tratamientos que han demostrado ser de poder prolongar la vida de anaquel. Pero la cuestión ahí es que, ¿qué pasa con el sabor del producto? Como una generalidad, consideramos, no siempre es cierto, ¿ya? Pero que la vida de sabor de un producto es 2/3 partes, quizá, de la vida post cosecha, en el sentido físico, que podemos poner el producto en el mercado, es vendible, etcétera, pero no necesariamente tiene el sabor. Entonces, no es un dato preciso, ¿verdad? Pero hay que mantener esto en mente, que el sabor de un producto se pierde primero, se pierda antes de perder otras características importantes en el mercadeo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son algunos de los atributos de calidad? Aquí hay una lista, entonces vamos a seguir. Obviamente esto se combina con cuál es el cultivar, cuál es el clima de producción, las condiciones de producción, todo eso en la producción del producto, ¿verdad? Pero esos son algunos componentes de calidad y brevemente podemos medir firmeza. Actualmente en el comercio no tenemos realmente estándar de firmeza, etcétera. Muchas veces usamos la mano, ¿no? Comprimimos la fruta. Hay instrumentos ya portátiles que hacen lo mismo, pueden comprimir la fruta, ¿no? Pero ese es un rango de firmeza, de textura. Hay otros aspectos. Uno puede ser que si la fruta se va a cortar para hacer rebanadas en un restaurante de comida rápida, por ejemplo, entonces que sea entregar esta rebanada, y lo que no queremos que sea harinoso, que falta jugosidad. Hay otras técnicas para medir esos aspectos de textura, ¿no? Ahora, para mí, el color va siendo importante porque es una indicación de otras características de calidad. Y van a ver que muchos de los datos que voy a presentar después van a ser color. No solamente medimos color, medimos otras características, pero a través de los años de mi experiencia, yo sé que si podemos tener un tomate que madure con buen color, vamos a tener otras características de buena calidad, ¿ya? Como la composición, firmeza, etc. Entonces, para mí, como progresa el color en el tomate, es muy indicativa a otros aspectos, ¿ok? Ok, entonces eso lo podemos medir, podemos extraer pigmentos, lo podemos medir con equipo. Ahí abajo hay equipo en que podemos rápidamente medir valores de color. Pero lo que puedo decir, ayer en venir aquí tenía una ensalada de tomate y era de color 4, por ejemplo. Ahora, el tomate es muy saludable, pero es saludable por el licopeno cuando realmente tiene licopeno, ¿verdad? Si tiene un color pálido, no tiene las mismas características saludables que si tuviera realmente color completo. Entonces, otra vez, para mí el enfoque es, queremos que el tomate llegue a tener su color potencial para un dado cultivo, ¿verdad? Ok. Luego, la composición, como ya mencionamos, los azúcares, los ácidos y los volátiles aromáticos. Ahora, nosotros estimamos sabor por hacer sólidos solubles, por ejemplo, en la industria, y quizá acidez titulable. Pero eso es lo que llaman en inglés taste, ¿verdad? No es realmente el sabor completo, porque el sabor completo incluye los volátiles aromáticos, ¿no? Así que este aspecto más la evaluación sensorial va siendo muy importante, pero también es complicado y costoso hacer este tipo de estudio. Así que normalmente investigadores en diferentes universidades tienen equipo, tienen ese tipo de experiencia
experiencia, pero hay que reconocer que nosotros cuando hacemos medidas de sólidos solubles y acidez, simplemente estamos haciendo un estimado realmente de cuál es el potencial, el sabor potencial de un producto. Ahora, en el tomate uva, por ejemplo, aquí hay una relación entre los sólidos solubles y concentraciones de azúcares, medidos como azúcares, y aquí el pH y acidez titulable, ¿no? Okay. Así que podemos sacar ese tipo de relación, ¿ok? Ahora, estos son tomates de diferentes tipos comprados en mercados en Davis, California, donde vivo yo. Entonces, lo que podemos ver aquí, un rango según el tipo de tomate. Y esa es nada más una muestra. Muchas veces vamos ahí para comprar un rango de tomates para ver cómo va variando, ¿verdad? Pero se puede ver que el tomate grape tomato, por ejemplo, tiene, y no sé qué pasó ahí, pero tiene entonces alto nivel de sólidos solubles y acidez titulable, ¿ok? Y que hay diferencias. En el segundo grupo, los sólidos solubles o los azúcares fue mucho más bajo. Entonces aquí la idea es que puede variar sustancialmente. Ok, tenemos luz, pero no tenemos toda la pantalla. Ok, entonces, un aspecto importante en el tomate es el estado de madurez. Y ese es sumamente importante, así que espero que resuelvan este aspecto técnico. Pero usamos la escala 6, ¿verdad? Aquí también, ¿verdad? Refieren a los colores en 6, ¿sí? ¿Sí? Entonces, 1 sería verde maduro, el 2 es cuando apenas vemos color externo, ¿verdad? Okay. El 3, 30% de color más o menos, y luego 4, 5, 6. Ahora, para muchos de los tomates producidos aquí en producción protegida, entonces hay que cortarlos más o menos, yo creo que 3. A veces vemos menos. Ese va siendo importante, ¿por qué? Porque las variedades que cultivan son basadas en mutantes de maduración. Y hace años, cuando estudiamos la variación, lo que vemos es que algunas de esas variedades entonces tienen un comportamiento casi normal de su patrón de maduración y otros están muy restringidos, están muy reprimidos en su patrón de maduración, toma mucho tiempo. Entonces hay que conocer bien su cultivar y cómo madura. ¿Ya? Entonces, a veces es demasiado temprano cortarlo en 2. No tiene la capacidad de producir y responder al etileno para realmente llegar a tener buen color y madurar bien. ¿Okay? Entonces, para mí, por lo menos debe ser 3. ¿Okay? Como mínimo. Okay. Ahora, un problema que podemos tener a consecuencia de no cortar con uniformidad es lo que llamamos este problema de checkerboarding. Yo pensaba que ya que están cortando fruta realmente que es maduro en planta, ya, un estado 2 a 6, técnicamente y legalmente es lo que llamamos vine ripe, ¿verdad? Maduro en planta. Pero si realmente guestimamos y no realmente podemos asegurarnos que está en estado 2, puede ser que como los en el círculo que realmente no fueran 2, parecían que eran en estado 2 pero no fue. Así que ¿cuál es el resultado de eso? En el mercado, pasando una semana así, podemos tener una caja de tomate así. ¿Y qué pasa? Eso no puede entrar al mercado sin que se reempaca, que implica muchos costos. Entonces, por una equivocación, realmente en el empaque, de empacar fruta que sí no parecían tan diferentes, pero el problema son los que realmente no han llegado a un buen estado obvio de color. Entonces, ese es algo que casi cada vez que entro a un empaque de tomate veo ese tipo de cosas, porque piensan que haciendo eso, cortándolo más temprano, van a alargar la vida post cosecha, ¿verdad? Y sí, es cierto, ¿no? Cosechamos hasta el 3 o 2, va a ser más largo que si lo cosechamos a 4 o 5. Pero si cosechamos a 2 y realmente no ha llegado a 2, no vamos a tener una buena maduración y va a causar muchos problemas de requerimiento de reempaque, ¿verdad? Sí, se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Está de acuerdo, verdad? ¿Ya? Ok. Y luego, las otras variedades, por ejemplo,
los racemos tenemos el problema del último fruto muchas veces, es que simplemente no va a madurar bien, a veces lo cortamos y nuevas variedades están ayudando a resolver este problema. Pero tenemos este tipo de problema con respecto a madurez. Ahora, esos son datos, son promedios de 7 cultivares que estudiamos hace tiempo. Entonces, Entonces, aquí tenemos estados 3, 4, 5, más o menos para el grape tomato. Y luego pueden ver la composición, del tomate cuando ya llegó a ser rojo, la composición. Estado 3 tenía sólidos solubles, por ejemplo, de 5.9. Estado 4, 6.7. Si lo cosechamos en estado 5, 7.5. El punto aquí es que los pequeños tomates en particular se repercuten mucho en cortarlos temprano. Y lo que puedo decir que he estado no hace tanto con un productor que estaban cortando aún más temprano que eso. Hay mucha repercusión entonces sobre la calidad de sabor de esta fruta por su composición. Y esa es la verdad para todos los pequeños. ¿Okay? ¿Me pueden entender? Ok. Ahora, yo trabajé mucho con ese tipo de tomate de verde maduro y el problema se destaca aquí en esta foto, es que en una caja cosechado podemos tener todo ese tipo de fruta. Algunas que nunca van a madurar bien son los famosos tomates de cartón, ¿ya? Porque no van a tener azúcares y acidez, etcétera. No tienen la estructura interna, ¿verdad? ¿Okay? Y luego llegamos hasta el estado breaker o el estado 2. Antes de que tenemos color externo, la fruta ya comienza a producir etileno porque madura desde adentro hacia afuera. Pero obviamente si no lo cortamos no lo sabemos, ¿verdad? Entonces es la dificultad en podemos tener toda esta mezcla, ¿no? ¿Okay? Entonces otra vez para el breaker, para el estado 2, tenemos que tener un señal muy claro que tiene color rojo externo. ¿Okay? Okay. Entonces ese fruto que tratamos con etileno, tratando de minimizar todo el rango de madurez que tenemos, ¿no? Con cierto éxito y no éxito, ¿verdad? Esas son las condiciones que utilizamos. Pero ¿por qué menciono eso? Porque el etileno para todo tomate es parte clave de la maduración, ¿verdad? El tomate es un fruto climatérico, el etileno controla el proceso de maduración y como ya mencionaba, las diferentes variedades tienen diferentes capacidades de sintetizar etileno, ¿ya? Entonces, si bajamos la producción de etileno, vamos a alargar la maduración y es precisamente lo que pasa con las variedades de larga vida aníquel. Tienen menor capacidad de producir etileno, así que el proceso de maduración es más lenta. ¿Okay? ¿Yeah? Y esos son los cambios. Okay, ahora, un ejemplo. Ese es un mutante natural que se llama Delayed Fruit Deterioration, descubierto por investigadores en Cornell hace quizá 10 años ya. Entonces, aquí tenemos, para que se puedan ver cómo difieren. Aquí tenemos en rojo, sería el tipo normal, wild type, decimos, ¿verdad? Luego tenemos en verde el mutante. Vemos la respiración, la producción de etileno. Se ve como en el etileno casi no produce etileno. Por eso no puede madurar, no puede llegar a ser rojo. ¿Ve? Tiene un poco de color, pero no llega más allá. Entonces, hacemos un híbrido en azul y se ve un patrón intermedio. Entonces, otra vez, el punto es que algunas de las variedades se comportan más como wild type y otras se comportan más como mutante. Pero hay todo un rango de comportamiento y hay que conocer bien la variedad con que está trabajando con respecto a su patrón de maduración. ¿Ok? Entonces, el almacenamiento, realmente el tema, cómo llegamos, podemos llegar más lejos, requiere más tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Para el tomate decimos que la temperatura 12.5 grados es muy bueno para el tomate. ¿Okay? Entonces, tratamos de no ir más abajo de eso. Ok, entonces vamos a seguir con eso, ok. Por lo menos no menos de 10 grados Celsius, ok. Yeah, okay. Y 2 a 3 semanas. Ese es
es bastante típico, ¿no? 2 a 3 semanas es fácil hacer llegar tomate 2 a 3 semanas en excelentes condiciones, ¿no? Pero si queremos hacer más, es más complicado, ¿no? Ahora, quiero comentar, antes también trabajé hace muchos años, ¿no? En atmósferas modificadas o controladas. La verdad con el tomate es que el bajar el oxígeno sí retarda la maduración, es cierto, ¿ya? Pero tenemos que preocuparnos del CO2 porque este puede dañar realmente el producto y hace el CO2 inhibe la maduración porque compite con el etileno, ¿okay? ¿Ya? Pero el otro aspecto quizá más importante es que sabemos que para el tomate queremos una humedad relativa más o menos a 85% para que no desarrolle hongos superficiales. Y eso es muy difícil lograr en una atmósfera controlada. Así que en el comercio eso casi, digamos, no se utiliza, ¿no? No tiene tanto beneficio. Ok. Ahora, antes de hablar más de temperatura, quisiera mostrar 2 o 3 otras transparencias. Esas son fotos relativamente recientes, en los últimos 2 años. Ok. Allí arriba es uno que tomé hace una semana. Fui a una tienda para comprar tomates. Me gustan esos tomates Campari, por ejemplo, ¿ok? Entonces, olí algo muy agrio. ¿Qué fue eso? Precisamente lo que llamamos pudrición agrio. Así que en esa charola, había una charola de clamshells de tomate, y ve este que está aquí, ve el tomate pudido, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esa es una pudrición que existe. ¿Por qué? ¿Por qué ese tomate estaba pudido? ¿Por qué? Ustedes me dicen, ¿por qué? ¿Qué fue la causa que pudre este tomate? Fue dañado en el manejo. ¿Ya? Un pique, algo fue dañado. Y esos son organismos comunes. Entonces, requiere una herida para que el organismo desarrolle. El tomate realmente redondo, con una cáscara, una piel bastante gruesa, con cera, etc. Realmente es un paquete bastante bueno si no lo dañamos. Entonces, una de las cosas de hacer tomate llegar más lejos es que hay que tomar mucho cuidado en la cosecha y el manejo. En parte por la limpieza, pero también por aspectos que pueden dañar físicamente el fruto. Por ejemplo, esa canasta de tomate grape aquí, ¿ve? Es muy profundo, ¿verdad? ¿Ya? Hay tomate arriba aplastando. Precisamente cuando estábamos ahí, estamos discutiendo, ¿por qué son tan profundos, no? ¿Por qué tan profundo? No hay daño, etcétera. Entonces, de eso hay que evaluar los tomates que están abajo, cómo se comportan en postcosecha, separarlos, ¿no? Quizás son ellos los que están entonces mostrando pudrición en la postcosecha. Pero ya que se mezclan en la línea, no sabemos, ¿verdad? Pero hay que sacar esos e identificarlos. Y también ve la canasta en sí, lo verde. A veces esos piezas de plástico son ¿qué? Pueden cortar, ¿verdad? ¿Ya? No son redondeados muy bien. Ese es realmente barato, ¿verdad? Porque necesitan miles de ellos, ¿no? Para tanto cosecha. Entonces, realmente la calidad de la canasta o el contenedor en que cosechamos, ahí comenzamos quizá con un daño. La otra sería, ese señor arriba tiene unas tijeras, ¿verdad? Está cortando el racimo. Y caramba, ¿qué pasa? Pues está platicando con su amigo. Oye, ¿qué pasó este fin de semana? Y se pica un tomate. Pero quizá no desecha el racimo. ¿Por qué? Porque se toca el tomate que era tomate grande y entonces lo pone en la charola. ¿Y qué va a pasar? Va a pudrir. Unos días va a pudrir. Entonces, ese tipo de cosas de cosecha cuidadoso que tenemos que asegurar que los cosechadores tienen el tiempo para hacerlo bien, porque ese es clave. Antes que hacemos cualquier otra cosa, es minimizar el daño, eliminar el daño, ¿verdad? Okay. La otra cosa, y ahí abajo son los tomates grape, después de periodos de almacenamiento, y precisamente el mojo está creciendo, son áreas dañadas, ¿verdad? Okay. Ok, y esas 2 fotos a la izquierda, en muchos de los invernaderos, todos que cosechan tomates saben que es sucio, ¿verdad? Se ensucia, ¿no? Hay un poco de polvo y eso. Pero cuando las manos son de este color y se están cosechando tomate para el mercado fresco, primero se preocupa, bueno,
hay un poco de tierra ahí, se van a dañar tomate, va a haber pudrición. Pero hoy en día también, ¿qué pensamos? Sobre la inocuidad, caramba, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, para mí, aquí tienen guantes, ¿verdad? Okay. Están cosechando. Pero guantes sucios no son mejores que manos sucios, ¿no? Y es interesante porque para mí muchos se preocupan del costo de los guantes. Y yo digo, caramba, pero ¿cuál es el costo del tomate podrido en el mercado? ¿No? Entonces, para mí es equivocado donde cuidar dinero, ¿verdad? Es que hay que cambiar los guantes, hay que lavar las manos más, ¿verdad? ¿Okay? Y no tener ese tipo de cosas. ¿Okay? Ok, sobre la cosecha. Porque no vamos a llegar lejos si no cuidamos de esos aspectos básicos, ¿ya? Ok, y otro, canasta sucio, otras manos sucios. Ok, ya, ok. Luego la otra es que al cosechar tomate, escuchamos sobre condiciones en la producción, ¿verdad? Las temperaturas interiores, exteriores o en la mañana. Entonces aquí en las pasillas entre los invernaderos, ¿hace frío o hace calor? Normalmente hace calor, ¿no? Entonces, a veces se ve todo un alineamiento de producto cosechado esperando ahí. Yo digo que esperando a iniciar la pudrición, iniciar el deterioro. ¿Por qué está ahí? No debe estar ahí. Se cosecha, se saca de esas condiciones porque son muy prejudiciales para asegurar larga vida de anaquel. Tenemos alta temperatura, se pierde agua más rápidamente. Alta temperatura implica que va a madurar, va a ablandar, etc. Eso tiene consecuencias en su vida post cosecha. Y luego, pues igual, aquí dentro del invernadero lo mismo. Entonces, todo eso tiene que ser eficiente, ¿verdad? Y luego, en algunos casos, utilizamos enfriamiento en cuarto, en otros, enfriamientos con aire forzado. Los dos pueden funcionar muy bien, pero también menor temperatura con que entramos, más fácil va a ser enfriar. Por eso pensamos que el manejo de temperatura comienza en el momento de la cosecha, no en el enfriador, ¿verdad? Entonces, pensar en manejo de temperatura desde la cosecha hasta el enfriador, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí me entiendes lo que estoy tratando de decir? Ok, muy bien. Ese es otro. Este fue foto tomado hace muchos años y eso lo estoy tomando de las oficinas, ¿verdad? Producción en invernadero, lo están trayendo en caja, lo están reempacando. La caja de color café son para el mercado nacional, los blancos son para el mercado de exportación. Ellos tenían problema de que rechazos porque en una tarima no había uniformidad de color. ¿Y por qué no? Pues caramba, tiene 16 diferentes tarimas entre tamaño, color y nacional o exportación. Algunas tarimas se completaban rápidamente y se metieron al cuarto cuarto frío, ¿verdad? Pero otros tardaron horas en completar. Y esas horas a 25 grados o 30 grados, como eso no tiene aire acondicionado, ¿qué pasaba? Pues sí, la fruta abajo era mucho más rojo que la fruta arriba cuando llegaba al mercado de destino. ¿Y qué pasaba? Otra vez había que reempacar esa tarima y se pierde todo el dinero, ¿verdad? Okay, por eso el reempaque es muy costoso. Okay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es que hay que sacarlos más rápidos, poner las cajas individualmente, estibarlos en tarima en un lugar más fresco, si no es el cuarto frío, pero buscar la manera de no dejarlo en esa situación donde están a alta temperatura ya cosechado. Ok, ahora, volviendo a lo de almacenamiento y manejo. Ok, mencionamos las condiciones de 12.5 grados. Y el otro en que quisiera hablar un poco es sobre el uso de una MSP o Smart Fresh. ¿Alguien aquí en producción de tomate utiliza el Smart Fresh? ¿Una MSP en su producción? Yo sé, aquí en México, los investigadores en el CIEL Culiacán tienen muchos años trabajando con eso y yo sé que a nivel comercial se ha utilizado, nada más que no sé los detalles, ¿no? Entonces por eso pregunto si ustedes lo han utilizado. Entonces yo quisiera hablar sobre la combinación de eso para hacer fruto llegar más lejos, ¿ok? Ok. Entonces, recuerda el título. Es secreto para llegar más lejos. Y yo pensaba, pues caramba, ¿qué secreto tendría yo que compartir, no? Entonces, pero yo creo que una cosa que a mí me tardó años en comprender, es la verdad, fue eso. Que el tomate,
yo trabajo mucho con tomate verde, ¿ok? Eso se puede almacenar y luego madurar. Pero el tomate vine ripe que ustedes manejan ya ha comenzado el proceso de maduración, ¿verdad? Entonces, para tener buena calidad, hay que dejar el proceso seguir, lentamente, pero seguir. Si nosotros paramos el proceso con temperatura, con otros tratamientos, va a ser muy difícil que el tomate se rearranca para madurar bien. Y eso, honestamente, me tomé años en entender eso con el tomate vine ripe, ¿ok? Sí, entiendo, ¿verdad? Está madurando, no tener miedo que progrese el color. Lo que queremos es que progrese lentamente bajo de condiciones controladas, ¿verdad? Nosotros queremos controlar ese progreso, pero no pararlo, ¿ok? Si lo paramos, especialmente con las variedades que ustedes manejan, va a ser muy difícil que ya vuelva a poder entonces arrancar su proceso de maduración normal y llegar a ser buena fruta. ¿Ok? Entonces, en esa foto aquí, en negro aquí, tenemos tomate en 4 temperaturas. El tomate todo estaba en el estado 2,5 más o menos, ¿ok? Como se ve ahí. Lo almacenamos 6, 7 días a 5, 10, 15, 20 grados Celsius, ¿ok? Ahora, a 5 grados, ¿qué pasó? Paramos la maduración, ¿verdad? Ese tomate a 5 grados no puede madurar, no puede ver cambio de color, ¿ya? A 10 grados puede, no todas las variedades, pero variedades convencionales sí, puede seguir lentamente desarrollando color y luego obviamente a mayor temperatura pues más, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? A 5 grados va a conducir que no madura bien, que tenemos falta de sabor si hay color, o tenemos mucha pudrición, como vemos aquí en esta foto arriba. Ahora, la foto ahí abajo, a mano izquierda, lo tomé la semana pasada. Entonces, estos círculos verdes indican puntitos de pudrición que están inducidos por haber mantenido el tomate a baja temperatura. Clásico, yo sé que no lo pueden ver, así que luego después en la ponencia cuando lo suben a la página pueden ver más cercana, ¿ok? Pero ya comienzan puntitos de pudrición y están asociados que esa fruta en un momento lo guardaron demasiado tiempo a baja temperatura y ya va a pudrir, ¿no? Ok. Otro experimento que hicimos, tenemos tomate estado 3 fue inicial, lo almacenamos a 3 temperaturas, 2.5, 7.5 y 12.5. No tengo fotos de los de 12.5 porque todos estaban bien. 2 semanas estaban rojos, los sacamos a 20 grados, ninguna pudrición. Pero ¿qué pasaba con los que tenían a 2.5? Ok, pues lo que esperamos, ¿verdad? Muy bajo, ¿verdad? Ok. Y luego, el más interesante es 7.5. Recordamos, decimos, no menor de 10 y a veces los camiones están ajustados 8 grados o los almacenes, entonces 7.5 es demasiado bajo. Nunca debe ser menor de 10 grados, ¿ok? Ahora, por la cuestión de tiempo, yo también tengo que recortar la plática. Aquí hay algunos datos sobre el progreso de maduración a frutos que fueran almacenados a 7 días, 14 días y 21 días. Luego los transferimos a 20 grados y se pueden ver si es posible que avanza la maduración. Entonces, brevemente aquí podemos ver que vamos a tomarlo de 2 semanas, por ejemplo. En medio ahí se ve que los en rojo a 12 grados llegaron rojo. Los en amarillo, 10 grados, llegaron a ser rojo, la línea allí arriba, ¿verdad? Pero los a 7.5 y 5 no llegaron y además tenían mucha pudrición. Para poder hacer ese experimento tuvimos que tener un montón de fruta a 7.5 y 5 porque muchos pudrieron. Entonces, para tener fruta que sí podemos analizar, tuvimos que tener mucho más fruta, ¿ok? Ahí se ve la diferencia con el tiempo, ¿verdad? Ok. Y luego analizamos los pigmentos y el color y lo mismo que les platico. Así que ustedes lo pueden estudiar. Otra foto para mostrar eso. Esos son frutos que fueron almacenados 4 semanas. No hicimos nada más que temperatura de nacimiento. Estado 3 inicial, a 10 grados estuvieron bien, muy poco pudrición, ligero, ¿ya? Entonces, luego podemos ver lo que pasa a 7.5 y 5, ¿ok?
¿ya? Okay, eso sí van a ser completamente para la basura, ¿verdad? Okay, all right. So, no menor de 10 grados, okay? Okay. Ahora, tenemos un poco de problema con los de tomate uva, ¿verdad? Grape tomatoes. En el sentido de que se arrugan fácilmente, pierden agua más fácilmente que otro tomate. Y también son esos que se ponen en charoles de hortalizas cortados, ¿no? Ya, fresh cut, ¿verdad? Okay. Y la verdad es que sí toleran de mantenerse en esos charoles con las hortalizas cortados, las verduras cortados, pero después de unos 10 días, si los sacamos a temperatura ambiente, también muestra daño por el frío, ¿verdad? Okay. Entonces estamos haciendo un juego ahí, ¿verdad? Si lo mantenemos a la baja temperatura consistentemente, entonces no desarrolla los síntomas de daño por frío, ¿ya? Entonces, pero realmente funcionan como tomate, ¿ok? ¿Ya? Ok. Entonces, esos son algunos datos que pueden ver, ¿ok? Pero ese es sin transferirlos a 20, es mantenerlos a la baja temperatura. Ok. Ahora, este cuadro de información sobre cuántos días para que el tomate madura a diferentes temperaturas dependiendo del estado inicial, este cuadro existió antes que yo comencé a trabajar, ¿ok? Y es muy útil. Pero quiero enfatizar que ese es para tomates convencionales. Ustedes trabajan con otras variedades, así que hay que agregar algunos días. Pero ¿cuántos días? Depende de la variedad, porque otra vez hay un rango de comportamiento. Algunas de sus variedades van a funcionar así, pero muchos no. Entonces hay que saber eso, cómo funcionan bajo de esas diferentes condiciones. Ok. Temperatura es muy poderoso en controlar el proceso de maduración del tomate. Aquí tenemos tomate que comenzó realmente en breaker, ya, digamos, apenas con un poco de color. Entonces tenemos 20 y 15. Y se pueden ver que entre 20 y 15, cómo alargamos el periodo para desarrollar color y cómo afectamos la fisiología asociada con la maduración. Otra vez, la temperatura es una manera muy poderosa de manipular la maduración y la vida de anaquel del tomate, ¿ya? Ok. Ahora, ese es un cuadro, perdóname por poner tantas cosas así, yo sé, es aburrido de ver eso, pero después lo pueden ver si gusta. Pero aquí estamos madurando el tomate a 12.5, ¿ya? Y eso tardó, por ejemplo, en estado 2, el tomate a 12.5 tardó 32 días. Otra vez, si tenemos tomate no dañado y lo manejamos a 12.5, podemos tener una muy buena maduración, va a ser muy lento, es la única cosa. En el pasado, lo que hacemos con el tomate fue que lo almacenamos a baja temperatura y luego lo ponemos a alta temperatura para que madure. Entonces la idea aquí es no, vamos a mantenerlo a una temperatura constante, ¿ya? Pero bajo que permite que la maduración avanza. ¿Ok? Ok. Ahora, la última parte de eso es hablar sobre el Smart Fresh o el 1-MCP. Ahora, sabemos que el etileno controla el proceso de maduración. Hace ya 30 años, ya yo creo, un investigador, un químico de North Carolina State University, sintetizó un compuesto que era anólogo al etileno. El etileno realmente tiene los 2 carbonos con 4 hidrógenos, ¿ok? Entonces, para que el etileno funcione en el tomate, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ligar a sitios en las membranas, ¿ya? Pero este compuesto liga a esos sitios y ya bloquea el efecto del etileno, ¿ya? Y eso realmente es muy poderoso. Se utiliza mucho en la industria de manzana, en lugar y con combinación con atmósfera controlada, porque ayuda a controlar los efectos de etileno en la pérdida de textura en la manzana. Es muy poderoso. También afecta el tomate realmente fuertemente, ¿ok? Entonces, la compañía que lo comercializó fue esta compañía Smart Fresh, que honestamente fue comprado de otra compañía, ya no recuerdo anyway, la compañía actual que maneja esos productos es Smart Fresh. Ahora hay otras compañías, por ejemplo, uno en China, que sintetizó el 1-MCP por manera diferente. Ellos tienen otra patente, ¿ya? Entonces, pero es la misma molécula, pero sintetizado de otra manera. Ok, entonces, este es un regulador de maduración muy poderoso.
Pero, y yo creo que es porque quizá ustedes no lo han utilizado, es difícil controlarlo y tener buen resultado a nivel comercial. Cuando primeramente salió, como muchas veces pasa, ¿verdad? Sale algo que puede ser útil, todos lo quieren probar, pero no entendemos todos los factores que van a influir en que sea éxito o no exitoso su uso. Y es lo que pasó con el Smart Fresh en el tomate, yo creo. Okay. Entonces, la compañía recomendaba una dosis. Era de 500 partes por billón. Porque estamos hablando realmente de inhibir sitios de etileno. ¿Ya? El etileno lo desarrolla en partes por millón, ¿verdad? Pero estamos hablando de sitios en las membranas. Entonces, concentraciones en billones, ¿ok? Partes por billón. La compañía recomendaba 500, pero pronto yo comencé a hacer experimentos a ese nivel y dije, es demasiado el dosis porque no podemos hacer tomate llegar a ser rojo bien. Sería mejor bajar la dosis. Y luego muchos argumentos entre investigadores y pueden imaginar. Entonces a través de los años en diferentes conferencias, ¿no? Pero yo sigo con esa idea de que hay que dar tratamiento, pero no el tratamiento completo, un tratamiento parcial que nos ayuda con la temperatura de alargar la vida de anaquel. ¿Ok? Entonces, un ejemplo. Aquí tenemos en rojo patrón normal de maduración. Este llegó a unos 8 días a ser color rojo y luego tenemos 2 dosis de 1 MCP y se puede ver cómo se prolongó el desarrollo de color. Pero todavía no llegamos, después de 18 días, no llegamos a un color rojo. Y la cuestión es que terminamos el experimento. La cuestión es que sí podemos llegar a color rojo y tener un producto realmente de buena calidad para el mercado, ¿no? Okay. Otro experimento, algo similar. Aquí tenemos nada más 2 condiciones de 1 MCP o control. Y aquí vemos más o menos el problema. Aquí a mano derecha. Abajo tenemos el color. Aquí estamos midiendo con un aparato, así que más bajo la línea roja, allá, más rojo es el tomate. Y si podemos ver como la línea azul, tomate tratado con el 1 MCP tardó mucho más. Pero también, ya que prolongamos el tiempo, ¿qué pasa? También va perdiendo un poco más peso porque prolongamos el tiempo. Y la firmeza al final, cuando el tomate tratado era un poco menos firme que el tomate control cuando llegaba rojo. ¿Sí me entiendo? Entonces eso, hay que entender las condiciones y dónde nos puede ayudar sin repercutir a la calidad final. ¿Ok? All right. Ok, un ejemplo visual. En lo que yo trabajaba, más o menos yo consideraba que si tratamos a 20 grados Celsius, es la otra cosa, es tomate en nuestros experimentos fueron a 20 grados Celsius, un tratamiento de 300 partes por billón, aquí 14 días a 20 grados, era similar a tener el tomate a 12.5 por el mismo periodo de tiempo. Entonces, en mi mente, ya después de varios experimentos, 12.5 por 2 semanas y un tratamiento con 300 partes por billón nos dio resultado similar, pero eso en el tomate, el tratado con el Smart Fresh fue a 20. Entonces, ¿qué es la cosa? Pues vamos a combinar 12.5 con el 300, ¿verdad? Y podemos entonces prolongar más. ¿Ok? Ok, entonces, pues más datos, los pueden ver cuando gustan. Ok, entonces, y esos otros datos no muy bonitos, pero también trata del tema de cuántos días. Aquí tenemos tomates en diferentes estados de color, a 3 temperaturas de maduración, y tenemos desarrollo de color y también pérdida de peso, para que más o menos podamos irnos entendiendo qué pasa. Más largo el tiempo, obviamente sí vamos a perder un poco más peso. Entonces hay que alargarlo, pero no perjudicar. Funciona para el tomate uva. No sé si en esas fotos la calidad, si se ve la diferencia, pero otra vez retarda un poco la maduración del desarrollo de color rojo y la pérdida de firmeza, entonces, del tomate. Entonces, ahora,
Entonces, ese tratamiento es muy poderoso. Yo pienso que como investigadores no llegamos a realmente contestar preguntas muy prácticas en su uso comercial. Y todavía falta, bueno, piensen ustedes, ¿no? Siempre hablamos de temperatura, ¿verdad? ¿Cuántos años hablamos de manejo de temperatura en tomate? Entonces, en el uso de una MSP tenemos relativamente poco tiempo investigando. Todavía queda mucho por investigar para hacerlo funcionar bien a nivel comercial. Pero voy a hacer mi mejor guestimación aquí. Yo digo, un estado 3, ¿ya? Con buen desarrollo de color externo a 12.5 grados, tratado con un dosis moderado de una MSP y se puede lograr más de un mes hasta 6 semanas, sería mi estimado, ¿ok? Entonces hay que conformarlo, ¿verdad? Hay que hacer experimentos reales, ¿no? Para ver si eso nos funciona. Ok. Entonces, la última parte aquí, volvimos a hablar un poco sobre aroma y evaluación sensorial. Y el punto aquí, la última que quisiera mencionar, esas son investigaciones de Elizabeth Baldwin, Jeff Brack, son de Florida, una de la USDA, la otra de la Universidad de Florida. Han dedicado mucho de su carrera de trabajar en volátiles aromáticos de tomate y evaluación sensorial. Y en particular mencionaban que sí, el 1-MSP, como sabemos en la manzana, sí disminuye un poco el sabor, se reconoce, pero que era realmente mínimo el efecto. ¿Okay? Ok, y luego la última. Entonces, el secreto para llegar más lejos, no sé, ustedes serían los jueces si compartía algún secreto, yo creo que no, pero quizá algunas ideas, ok. Pero primero quiero reenfatizar eso. Hay que hacer las cosas básicas bien y eso comienza de la cosecha, la cosa más sencilla que todavía falta mucho por mejorar, yo diré, para realmente llegar a tener la potencial de vida dinámica de las variedades, ¿no? Hay que tener datos específicos de los cultivares porque sí difieren. Hay que conocer los mercados y qué es que necesitan y cuáles son las logísticas para hacerlo llegar. Y muchas veces faltamos esta información para tener mejor estrategia. Hay que analizar toda la cadena, en otras palabras. Y hay que balancear calidad y la vida post cosecha que queremos, porque al final de la cuenta son consumidores que lo van a consumir y tiene que tener un sabor que sí sabe de tomate, ¿verdad? Y finalmente, yo creo que ese es un tip. El tomate tiene color rojo, está madurando, no parar este proceso, nada más lo queremos retener y alargar un poco. Y yo creo que es eso. Ok, muchas gracias por su atención y disculpe por el español muy deficiente. Okay.